Es un placer, compañero, saludarle en esta pequeña charla virtual. Aquí solamente haré énfasis en tres puntos de los métodos de enseñanza. Aquí veremos lo que están en cuanto a la globalización de los conocimientos, en cuanto a la forma de razonamiento y en cuanto a la coordinación de la materia. Comencemos con el método de concentración. Aquí podemos notar que dice, es pasar un periodo estudiando solamente una disciplina a fin de lograr una mayor concentración de sus esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. Bien, pasamos al método no globalización. Es prácticamente cuando las áreas o temas, asignaturas, se tratan independientemente. Eh, Cada profe está interesado en su materia, independientemente de que estén bien viendo o llevando otras materias. Lo importante es tratar el tema desde su especialidad, o sea que solamente se enfatizan en eso. Pasamos al método de globalización. Este es un método que pretende centrarse en las necesidades del estudiante para adaptarlo bien al mundo social. Aquí cada joven posee sus propias características, tomando en cuenta el entorno. Y podemos encontrar desde juegos visuales motores, auditivos motores, referentes al tiempo y comprensión lectora. Avanzamos a los que están en cuanto a la forma de razonamiento. Tenemos el método deductivo. Esta es una forma de razonamiento que se deriva del método científico y que tiene como finalidad obtener conclusiones lógicas a partir de un grupo o premisas, es decir, se deducen. Si los hechos o premisas son ciertas, las conclusiones también lo serán. Pasemos al método inductivo. Esta es una forma de razonamiento también para llegar a conclusiones que empiezan desde lo más específico y van hasta las generalizaciones y teorías más amplias. Pasamos al último punto de esta parte, el método analógico o comparativo. Aquí prácticamente por comparación se puede aprender que distintas formas de actuar pueden dar un mismo resultado y que lo que hace es traer consecuencias. Bien, entonces pasamos al tercer punto en cuanto a la coordinación de la materia. Aquí tenemos el método lógico. Eh, es cuando los datos o los hechos son presentados en orden antecedente y consecuente, obedeciendo una estructura de hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo. Este se caracteriza por la principal ordenación, que es de causa y efecto. Toda acción deriva una reacción. El docente se planteará las distintas estrategias para una efectiva transmisión de los contenidos. Una de sus ventajas es que el profesor es el responsable y en dado caso deberá cambiar la estructura tradicional con el fin de adaptarse a la lógica del aprendizaje de los alumnos. Aquí podemos encontrar desde cuestionarios, exposiciones, etc. Pasemos al último, método psicológico. Aquí este se caracteriza prácticamente como un orden lógico. No sigue el orden lógico de hecho y se ciñe más a la motivación del momento y va de lo conocido por el alumno a lo desconocido por él. Una de sus ventajas es que siento que estimula el desarrollo de las habilidades para resolver situaciones reales. Aquí podemos encontrar dramatizaciones, debates e incluso simposios, todo donde implica la exposición oral de los propios estudiantes en sí. Agradezco su atención, me despido. Mi persona, José Peñón. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Joana Marín y en esta oportunidad les hablaré sobre la globalización de los conocimientos, específicamente del método de concentración o también llamado método de época, que es donde le permite al alumno enfocarse en una sola disciplina por un periodo de tiempo con el objetivo de obtener una mejor concentración y un aprendizaje óptimo. Este método está ubicado en un intermedio entre el globalizado y el especialista. Este método de concentración le permite al alumno enfocarse en una sola especialidad con el hecho de que a futuro pueda convertirse en un profesional o un experto o una persona con muchos conocimientos sobre una área específica.
También les hablaré sobre en cuanto a las actividades del alumno. En esta parte me parece una metodología muy tradicional, donde podemos ver los dictados, los, los textos marcados en los libros con el fin que el estudiante pueda memorizarlos. Las preguntas y respuestas que el alumno debe memorizar para luego realizar una actividad. También en, este, en estas actividades del estudiante podemos encontrar estudiantes pasivos y estudiantes activos. Los estudiantes pasivos son aquellos que están esperando esa actividad que el docente desea realizar. Es un estudiante que está esperando todo el conocimiento del docente. Pero el estudiante activo lo podemos encontrar en las aulas de clase, que es un alumno muy activo, muy participativo. Es un estudiante que da ideas, opina, analiza cada actividad. Esta participación del alumno le permite a él obtener un aprendizaje ya sea físico o mental que tiene un mayor desarrollo dentro del proceso de aprendizaje. También este alumno aprende por él mismo. Muchas gracias. Seguido con los métodos de enseñanza y aprendizaje en cuanto a la concretización de la enseñanza, tenemos el método simbólico. Este se basa más que todo en un lenguaje oral y escrito, y es casi el único medio de realización que el docente utiliza para impartir sus clases. Pero muchas veces se ve en crítica porque al ser el único método que el docente utiliza se reduce la motivación del estudiante, el interés por aprender nuevas cosas y se dificulta que el aprendizaje se dé con otras formas de presentar un contenido. Más que todo se basa en las experiencias directas, objetivas y concretas. El estudiante prácticamente forma su propio visión de las cosas. Seguido tenemos el método intuitivo. Se basa más que todo en la actividad y en la experiencia. Decimos esto porque se intenta más que todo acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible. Parte de las actividades experimentales o sustitutos, el principio de la intuición en su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la actividad y la experiencia real de los alumnos. El método intuitivo se basa mucho en cómo el estudiante va a generar ese aprendizaje. Y en cuanto a los métodos de enseñanza, en cuanto a la sistematización de la materia, tenemos que se refiere a los esquemas de organización en clase. La primera que vamos a ver es la rígida. La rígida es un esquema de clase que no permite la flexibilidad alguna, no hay espontaneidad, es totalmente estricta. La semirrígida, como bien lo dice, es un poco más flexible, es un esquema eh, mucho más llevadero, permite hacer algunas adaptaciones a las condiciones del momento, es un poco más creativo y mucho más realista. El método ocasional, si podemos ver en el recuadro, se aprovecha de la motivación del momento, así como de los acontecimientos más importantes del medio, tomado en cuenta las inquietudes y preocupaciones del alumno. Además de aprovechar lo que es la motivación, permite que se oriente los temas en clase y también permite que que puedan haber sugestiones por parte de los alumnos.
Es muy importante resaltar que los métodos de enseñanza son aquellas técnicas que se pueden emplear para dirigir el aprendizaje del alumno. Eh, y la misma va a ser diferente de acuerdo al objetivo. Gracias. En cuanto a los métodos de globalización de conocimientos, tenemos el método no globalizado, que quiere decir la independencia o la autonomía que se alcanza con la relación de las actividades. En cuanto al método globalizado, podemos decir que son las necesidades naturales y los requerimientos que se presentan en la realización de las actividades. Como otro de los métodos tenemos la realización o relación de profesor con su estudiante. Podemos hablar del método recíproco, que va en la inducción que los discípulos del profesor quieran llevar a sus condiscípulos, que quiere decir al siguiente rango al cual les enseñan. Buenos días, respetada profesora. Mi nombre es Adrián Pérez y en la mañana de hoy tengo el gusto de explicarle el método en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. En este método le voy a hablar de dos puntos, el método colectivo y el método individual. En el método individual es destinado a la enseñanza de un solo alumno. ¿Qué quiere decir esto? Que este método es utilizado con alumnos excepcionales que requieran de un trato individual. Debe de hacerse notar cuanto menos favorecido intelectualmente posee el alumno al aprender, el profesor debe de tenerle asistencia individual al alumno para que pueda ir acorde con los otros estudiantes. No importa que el profesor tenga una clase con un conjunto de estudiantes, el profesor jamás se debe olvidar o de descuidar este tipo de alumnos que requiere una atención individual. Al contrario, debe de brindarle atención pedagógica individual. También voy a hablar sobre el método colectivo. Este método colectivo es cuando tenemos un profesor para muchos estudiantes. No quiere decir que estos muchos estudiantes sobrepasen en un salón más de 30 estudiantes. El profesor debe de ver o tener presente a cada estudiante como un ser individual. ¿Por qué? Porque el profesor debe de disponer al máximo de atención a las diferencias individuales de cada alumno, para que entonces el profesor así pueda proporcionar enseñanza colectiva. Bien, ahora le voy a hablar el método en cuanto al trabajo de los alumnos. Esto se divide en 3 puntos: el método de trabajo individual, el método de trabajo colectivo y el método mixto de trabajo. En el método de trabajo individual permite explorar todas las capacidades que posea el alumno y también podría decir que ningún sistema educativo deba olvidarse de un trabajo individual. ¿Qué quiere decir esto? Que todo profesor deba establecer trabajos individuales donde los alumnos puedan desarrollarlos por sí solos, para el fin de que puedan aprender y enfrentarse a las diferentes dificultades a la hora de desarrollar dicha actividad. También podría hablar del método de trabajo cooperativo. Es el que principalmente se da la enseñanza grupal. Este método permite ver el esfuerzo y la cooperación entre alumnos para desarrollar dicha actividad, ya sea trabajo, dramatización, murales, todo este tipo de actividades que se hacen grupales entre el salón completo. Es un buen método ya que el profesor pueda hacer que los estudiantes desarrollen el espíritu grupal y puedan aprender a trabajar en equipo para
su futuro, ya sea en las universidades, donde se requiera trabajar en equipo y en cooperación. Y por último voy a hablar sobre el método mixto de trabajo. Es mixto cuando se plantea entre un desarrollo de una actividad, tanto individual como grupal. Este método da la oportunidad de llevar a cabo trabajos grupales e individuales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se da que el profesor plantea o da su desarrollo de actividad que tengan que hacer un mural grupal, pero dentro de ese trabajo grupal se va a evaluar la exposición de cada estudiante de manera individual. Ok, en cuanto al abordaje del tema de estudio, tenemos lo que es el método analítico. El método analítico no es más que involucra e implica un análisis, llevándolo así a una síntesis. Esta síntesis proviene de lo que es una palabra griega que significa reunión, y esta misma nos dice que es la unión de todo aquel elemento para formar un todo.